Hoy hablamos de un proyecto muy simpático que lleva por título Las toallas no son para el verano. Y se trata principalmente o básicamente de cómo trabajar con este material alternativo, con las toallas en educación física. Educación física, episodio número 110. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día. Y por qué no, pues también encontrarás un poquito de motivación y compañía. Estoy grabando en Araal el día 24 de mayo de 2019 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física. Y si no lo has hecho todavía, te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com. En el día de hoy es frecuente utilizar material alternativo en educación física, pero ¿habías utilizado alguna vez las toallas? Bueno, pues en este podcast tenemos la suerte de contar con un invitado que es Carlos Chamorro, que nos habla de una unidad que llevó a cabo con este material alternativo en sus clases de educación física. Pero, como siempre, un par de cositas. Primero, para cualquier cosa, cualquier duda, consulta, pregunta, sugerencia, propuesta, en fin, cualquier cosa me puedes escribir en el formulario que encontrarás en elvalordelaeducacionfísica.com/contactar, ¿vale? Es mi vía de comunicación preferida y a la que más atiendo. Y segunda cosita, quería recordarte que en la segunda clase estamos de lleno con el curso de aprendizaje-servicio en educación física y en la segunda clase que salió este miércoles hemos aprendido a elaborar un proyecto educativo de aprendizaje-servicio adentrándonos en las 5 fases del mismo. Yo siempre lo digo, el paso a paso ayuda a tener esa claridad y saber en todo momento en qué fase del proyecto se está y qué queda por hacer. Es decir, así que yo te animo a que le eches un vistazo a este curso de aprendizaje-servicio que se está ahora mismo construyendo y se está creando en la comunidad y así aproveches también para echarle un vistazo al resto de cursos, más de 16 cursos, masterclass, sesiones en directo, etcétera, etcétera. Y no me pierdo más, elvalordelaeducacionfísica.com/cursos, ahí encontrarás toda la información para apuntarte y ser socio de la comunidad y comenzamos con Carlos. Bueno, pues como estaba contando, hoy tenemos con nosotros a Carlos Chamorro y bueno, viene a hablarnos sobre un tema muy interesante. El título que le pone a la experiencia son Las toallas no son para la piscina, así que ahora nos explicarás, Carlos, qué tiene que ver esto, para qué son las toallas y qué relación tiene con la educación física. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Kisco, por contar conmigo. Sí, la verdad es que es curioso. Ahora os contaré. Muy bien. Bueno, a mí cuando vi un poco lo que es este proyecto de las toallas no son para la piscina, no son solo para la piscina, me llamó mucho la atención de cómo un material, como pueden ser las toallas. Bueno, cuéntanos un poco, antes de entrar en detalle, cuéntanos un poco, así muy por encima, de forma muy somera, qué es esto, en qué consiste este proyecto. Bueno, pues la verdad es que el proyecto surgió sobre todo por intentar traer un material no convencional al área de educación física que que pudieran tener los alumnos en sus casas y que fuera de fácil acceso e intentar darle una vuelta totalmente diferente al uso que se utiliza normalmente para llevarlo a nuestras sesiones de educación física. Es un poco así el resumen de cuál era el objetivo principal de crear este proyecto. Sí, imagino también que con la mente y con la mirada puesta en que ese material, luego los niños, las niñas en su tiempo libre, en su tiempo de verano, pues podían también darle uso a nivel motor, ¿no? Como ser un recurso más para su tiempo libre, ¿no?
Eso es, ese era otro de los objetivos, el intentar buscar ese material, pues como lo hicimos al final de curso, ya con el verano, que empezaban las piscinas a abrir, pues encontrar ese material que iban a utilizar durante esos meses de verano y que no solo lo utilizaran para secarse una vez salieran de la piscina o para tumbarse a tomar el sol, sino que lo pudieran utilizar también como un recurso motor para ocupar su tiempo libre haciendo actividad física. Perfecto, Carlos, pero ¿cómo surge este proyecto? Es decir, ¿nace de ti? ¿Los niños te dan alguna clave? ¿Estás atento a algún comentario que hay? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo ideas esto? Pues la información la fui sacando un poco. El año anterior se hizo unas jornadas de juegos del agua, en la que la parte final de los juegos del agua era estar tomando el sol para secarse el bañador y para poderse ir a casa. Entonces ahí yo ya empecé a darle vueltas al ver cómo se podía transformar esa situación de parado para secarse sobre una toalla, intentar buscarle alguna utilidad a nivel motor o motora para poderlo utilizar en las clases. Y luego también a mí siempre me ha gustado jugar con las redes cooperativas. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí en el centro en el que estoy pues no existían y también pues uniendo la idea de las toallas para tomar el sol y darle un componente motor más lo que son las redes cooperativas, pues me vino la idea de poder probar y poder utilizar las toallas como si fuera ese material para poder crear alguna experiencia educativa. Genial. Y vamos a entrar en detalle un poquito de la organización. ¿Cuánto tiempo le dedicas a este proyecto? ¿Cuánto tiempo estás inmerso trabajando con este proyecto? Pues este proyecto constó de 6 sesiones, ¿vale? Previamente se les mandó una nota informativa a las familias para que el día que íbamos a empezar con el proyecto, cada alumno y cada alumna de mis clases trajeran 3 toallas de 3 tamaños diferentes. Una de piscina, que es de tamaño grande, una de tamaño de lo que es el lavabo y otra pequeñita de lo que es el bidet. ¿Vale? Porque además lo que me gustaba de la idea era que no solo utilizamos un tipo de toalla, sino que dentro de nuestras casas hay tamaños diferentes y también me dio un poco de juego para poder crear la experiencia. Entonces, el primer día, la primera sesión, lo que hicimos fue tiramos todas las toallas. Dime. Vale, perfecto. 6 sesiones, 3 tipos de toallas. Segundo paso, ¿cómo organizas todo esto, Carlos? Es decir, ¿esto lo organizas en gran grupo, lo organizas en pequeños grupos? ¿Cómo organizas de forma genérica? Y ahora entramos, si quieres, más en detalle en las sesiones. ¿Cómo organizas, por ir teniendo una idea global, holística de lo que sería el proyecto? 6 sesiones, 3 tipos de toallas por niño. ¿Cómo organizas tú de forma general estas sesiones? Pues la idea es, cada niño, como bien has dicho, traía sus 3 toallas, ¿no? Entonces, la organización principal era intentar buscar un ambiente de aprendizaje. Es decir, yo no les daba ningún tipo de información, colocábamos todas las toallas que formaban parte de una clase en el centro junto con otros materiales que yo sí que aportaba, como eran aros y eran pelotas, y se les pedía que ellos inventaran diferentes actividades en las que pudieran utilizar las toallas de diferentes tamaños, pudiendo o no utilizar tanto las pelotas como los aros. Yo es verdad que previamente, antes del proyecto, había creado, había generado una serie de actividades que yo en mi cabeza me había imaginado, pero que sobre todo me quería basar en aquellas que iban a surgir en esa primera sesión del proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta su propia imaginación y que eran capaces ellos de crear. Perfecto, entonces la primera sesión más o menos utiliza lo que sería la metodología del ambiente de aprendizaje con unas consignas muy simples, ahí tenéis material, desarrollar vuestra creatividad y bueno, pues a ver qué podéis inventar para... ¿Tenía alguna consigna más? Es decir, Realmente la consigna principal era que todas las actividades tenían que tener material común las toallas y luego podían o no utilizar tanto los aros como las pelotas. Pero las toallas eran obligatorias. Daba igual el tamaño, daba igual que lo hicieran de manera individual, en parejas o en grupos. O sea, ellos se podían organizar y podían hacerlo lo que se imaginaran, sin más consignas que esa.
Perfecto. Y luego, ¿cómo avanza esta unidad didáctica? Ya tenemos un poco la primera sesión. ¿Cómo avanza el siguiente? ¿Sigues con los ambientes de aprendizaje? No, realmente los ambientes de aprendizaje tan solo surgen en la primera sesión, porque eso también me sirve a mí, o me servía a mí para tomar anotaciones, para ver qué actividades salían, cómo se relacionaban entre ellos y los materiales, en este caso las toallas, y si había algún grupo o algún alumno que además de utilizar las toallas cogía el otro tipo de material, como eran los aros y como eran las pelotas. ¿Vale? Entonces, dijéramos que era una toma de anotaciones, un registro que yo iba siguiendo de cara ya luego a las siguientes sesiones. Vale. Y las siguientes sesiones, ¿cómo lo haces? ¿Todos juegan con todo? ¿Un grupo inventa juegos y luego los comparten? ¿Cómo avanzas? La manera de avanzar que tuvimos en el proyecto era por tamaños de toallas. O sea, es decir, a la sesión siguiente utilizábamos tan solo las toallas pequeñas, las de bidet, y hacíamos juegos utilizando tan solo ese tipo de toalla. Entonces, hacíamos juegos que bien habían surgido en la sesión anterior, que habían creado ellos, u otros que a lo mejor podíamos modificar algunos de los que ya ellos estaban acostumbrados a jugar, como por ejemplo puede ser el juego de robar las jolitas al zorro, que en vez de utilizar unas cuerdas o unos pañuelos, utilizábamos esas toallas pequeñitas que ellos habían traído de casa. Es decir, que tú habías anotado en la primera sesión algunas actividades interesantes para luego, a través de bueno, pues una asignación de tarea basada en lo que ellos habían creado, proponérsela a todo el grupo para que pudieran llevarlas a cabo, ¿cierto? Eso es. Además, lo que solía hacer era coger a ese grupo o a esa pareja o a ese alumno que había generado esa actividad con la toalla pequeña en la primera sesión y era él o ella el que nos explicaba qué actividad había hecho, cómo se podía hacer y para que el resto lo pudiera, o sea, pudiera practicarlo. Entonces, es verdad que yo me mantenía un poco de guía y de orientador, pero al final los principales protagonistas, tanto de la generación de las actividades como de dárselas a conocer al resto del grupo, eran por parte de los alumnos. Genial. Imagino que así serían avanzando las diferentes sesiones, ¿no? Eso, luego utilizábamos las toallas medianas, las que son de lavabo, y por último acabamos con las toallas grandes. Esta progresión yo también la hice porque las toallas pequeñas suelen ser utilizadas por una única persona o son más fáciles de manipular de manera individual. La toalla de lavabo ya requieres una pareja, otro compañero que pueda coger a lo mejor el otro extremo de la toalla. Y por último, las toallas grandes de piscina ya escogidas por un gran grupo o un grupo de 4 en el que ya implica una participación de manera grupal. Uh-huh. ¿Y qué usos, Carlos, suelen salir de este tipo de experiencias cuando le das poder ilimitado a los niños para crear? Pues la verdad que, como tú bien has dicho, es un poder ilimitado y una cantidad de recursos que ni uno mismo es capaz de imaginar. Porque yo que es verdad que tenía un listado, pues no te puedo engañar, a lo mejor unas 15 o 20 actividades por cada tipo de toalla y me superaron con creces todas las posibles aportaciones que yo tenía. Porque además yo las tenía con la visión de poder utilizarlas con las pelotas y poderlas utilizar con los aros, y ellos inventaron utilizarlas con las porterías. Hubo otros grupos que utilizaron las canastas como material complementario de las actividades. O sea que al final, cuando tú le das el poder de imaginar, te puedes esperar cualquier cosa. Y realmente es una de las cosas que a mí me gustó mucho más de este proyecto. De que al final, si les dejas imaginar, el banco de recursos que te puede generar es inigualable. Totalmente de acuerdo. Digamos, alguna utilidad, alguna cosa que hicieron ellas con las toallas que te llamara especialmente la atención? Sí, por ejemplo, con las toallas pequeñas se inventaron un juego que era el acueducto, que yo cuando me lo dijeron me quedé un poco perplejo. Y consistía en que en grupo ponían sus toallas sucesivamente, una al lado de la otra, elevadas, y tenían que conseguir llevar una pelota desde el inicio del acueducto hasta el final sin que se cayera al suelo. Y la única parte que ellos podían tocar era la pelota por medio de la toalla. Es decir, sujetaban sus toallas por los extremos
y tenían que solaparlas una encima de las otras para que fuera cayendo desde un lugar al otro. Eso, por ejemplo, fue una actividad cooperativa que surgió de ellos y me pareció un recurso magnífico. Pues la verdad que sí, de hecho yo eso lo conozco con el tema que has dicho antes del juego de agua, de Ujú. llevar el agua a través de una botella que vuelca en otra y así un poco, pero por ejemplo esas cosas sorprenden mucho cuando, bueno, pues imagino que saldría también saltar a la comba o en fin, Sí, luego con saldría a las saltar a la toallas. comba, por ejemplo, con las toallas grandes, pues llevar la pelota, tener una pelota encima con un aro entre 4 personas y a la vez intentar estirar la toalla para que la pelota se elevase y cayera justo dentro de lo que es el aro. O Una sea, especie de catapulta, ¿no? eso es. Igual por parejas, pues se le pasaban la pelota de una pareja a otra con las toallas medianas y intentaban que no cayera al suelo. Y cada vez que lo conseguían, se alejaban un poquito más. Ujú. Carlos, imagino que aquí el tema de la creatividad, sí o sí, para mí siempre lo digo, hay dos palabras clave en el tema de la educación, y una es la creatividad y otra es la autonomía. Creatividad porque no sabemos las profesiones que va a haber dentro de 20 años en el mundo. Bueno, hay por ahí estadísticas y demás, pero que no vamos a entrar en ello. Creatividad me parece súper importante y por otro lado, autonomía, ser proactivo, ¿no? El dar ese paso hacia adelante. Y creo que un poco por lo que me comentas, entiendo que en este proyecto son como dos pilares o son dos aspectos educativos que se desarrollan y se tienen en cuenta, ¿no? Exacto, o sea, totalmente. Piensa que al final nosotros como maestros y maestras de educación física hay muchas veces que llevamos pensadas las actividades y se las decimos, ellos las reproducen y aunque tengan diferentes maneras de resolverlo y ahí radica su creatividad, al final está todo como muy concentrado, está todo como muy atado. Con este tipo de proyectos lo que hacemos es darles libertad total de poder generar sus propias experiencias utilizando su propio material y tan solo teniendo en cuenta su creatividad. Por lo tanto, el nivel de autonomía y el nivel de creatividad que se adquiere es al máximo exponente. Genial, pues la verdad que es fantástico. ¿Algo más que quieras aportar, Carlos, de este proyecto que se nos haya quedado, que se me haya quedado a mí por ahí atrás, que no te haya preguntado y que quieras resaltar? Sobre todo yo creo que una de las cosas que yo me di cuenta es que son actividades que están hechas para todo tipo de alumnado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un centro preferente de autismo, ¿vale? Tenemos alumnos TEA y estos niños en este tipo de proyectos que son tan abiertos y que pues les da cierta libertad para ellos poderse relacionar con el material, son capaces también de generar a su nivel posibles experiencias que a lo mejor a ti no se te han podido ocurrir porque piensas que o no son capaces o que debido a sus circunstancias pues no lo van a poder entender o no sé de la manera en la que a lo mejor ellos lo podrían llevar a cabo. Y con esta experiencia, por ejemplo, con 3 alumnos que en ese momento tenía en clase, surgieron cosas con apoyo de los técnicos del aula TEA, surgieron cosas bastante interesantes. O sea, es decir, tiene cabida para cualquier tipo de alumno y la verdad es que son experiencias que yo invito a que se puedan poner en práctica. Genial, claro, qué mejor que preguntarle a ellos, oye, ¿qué puedes hacer? Muchas veces queremos jugar a ser Dios, queremos jugar a ser bueno, pues queremos jugar a hacerlo todo y inventamos cosas para ellos cuando a lo mejor ni son de su interés y con este tipo de cosas realmente lo que inventan, lo que surge, lo que nace es porque de algún modo, más o menos, le es interesante o le es significativo, ¿no? Eh, bueno, Carlos, ¿tienes pensado seguir este año? Porque este proyecto fue el año pasado, al final, un poco de curso, entrando en verano, estamos a las puertas del verano. ¿Tienes pensado repetirlo? Pues repetirlo no, pero ya he pensado, va a haber una segunda parte de Ajá. este proyecto. Y si el anterior se llamaba que las toallas no solo son para piscina, esta segunda parte que vamos a hacer ahora, pues a las primeras semanas de junio, se llama Las chanclas no solo son para los pies, Ajá. en donde vamos a introducir el uso de las chanclas, a ver de qué maneras surgen y de qué maneras inventan los alumnos del colegio. Yo ya tengo una serie de ideas en la cabeza,
pero al igual que surgió el año pasado, seguramente me van a sorprender y me van a tirar por tierra todas mis propuestas, pudiendo utilizar las que ellos se imaginen. Así que cuando vaya saliendo el proyecto y cuando vaya acabando, os lo haré llegar para que veáis qué ha dado de sí y a ver qué tal sale esta segunda parte. Genial, Carlos. Pues imagino que si alguien lo quiere llevar a cabo, pues también podrá hacerlo porque será similar a lo que nos acabo de explicar, organización, metodología, salvo que utilizará ese otro material no convencional como son las chanclas, ¿no? Exactamente, la organización va a ser igual. Lo único que vamos a pues terminar el círculo, ¿no?, de lo que se utiliza en verano para ir a la piscina. Pues llevamos las toallas y para los pies, para ir fresquitos, pues llevamos las chanclas. Vamos a intentar darle una vuelta a ver si conseguimos que este verano en las piscinas de aquí, de la Comunidad de Madrid, se vean no solo las chanclas para llevarlas en los pies y no solo las toallas para utilizarlas para tomar eso. Pues te faltaría el año que viene completar la trilogía con el bañador o el bikini, ¿no? Son solo ¿vale? Para bañarse. Pues ahí acabaremos seguro. No lo descarto, Guisco. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar a nivel online? Pues tenemos el proyecto de educación física que ha empezado este año, que es una página web que se llama www.piefcitos.com, ¿vale? Es donde tenemos toda la información, donde yo voy colgando todo lo que va surgiendo dentro de las clases de educación física y además de llevar un proyecto gamificado utilizando la mascota de educación física como hilo conductor. Y luego, pues donde más activo estoy es en Twitter, donde cuelgo todas mis experiencias, todos mis avances con @maestrocarlosef y desde cualquiera de esos dos ámbitos os podéis poner en contacto conmigo o podéis ver todo el trabajo que se genera aquí en el Colegio Cristóbal Colón. Genial, Carlos, pues dejamos ahí, también dejaremos los enlaces para hacerlo fácil y alguien pues que pueda interactuar con lo que tú vas publicando y también con lo que, por si te quiere preguntar cualquier cosa acerca de lo que nos has contado, pues bueno, ahí dejaremos también los datos. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, El Valor de la Educación Física. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por querer compartir esta experiencia con el resto de compañeros que escuchan el podcast. Es un placer, la verdad es que siempre que me llamas estoy muy encantado de poder colaborar contigo y es todo un lujo el que puedas contar conmigo y con mis experiencias para formar parte de tu podcast. Así que las gracias son también hacia ti, de mi parte, porque creo que haces una labor increíble y gracias a este podcast, pues al final nos haces a la vida a todos mucho más fácil. Genial, bueno, pues el fin último, ¿no? Ofrecer ciertos recursos para que también estemos ahí, que la educación física tenga esa visibilidad que a veces se esconde, sin quererlo, se esconde y bueno, para sacarla un poco allá a la luz. Un abrazo, Carlos. Un fuerte abrazo, Quisco. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. En fin, señores, pues hasta aquí el podcast de hoy. Y bueno, si quieres profundizar sobre los ambientes de aprendizaje, pues tienes una clase sobre ambiente de aprendizaje y también tienes una masterclass que impartió Irene López Secanel sobre ambiente de aprendizaje y arte contemporáneo. Espero que este proyecto te haya resultado, te pueda ser de utilidad o al menos te pueda inspirar para estos días de verano cercanos al verano que tenemos. Mira, una forma, como decía, curiosa, una forma simpática de trabajar en estos días de un modo diferente en educación física. Poco más, como siempre, mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spreaker, en YouTube, en Spotify, en fin, en cualquiera de los lugares donde escucháis el podcast. Y también muchísimas gracias por haceros socios de la comunidad y por hacer posible y viable todo este proyecto y por supuesto por estar ahí al otro lado apoyando. Sin vosotros pues esto no sería lo que es. Nos escuchamos por el próximo programa. Mientras tanto, disfruta del día a día, de las toallas y de las piscinas. ¡Hasta luego!